Es tiempo de valientes. Ese era precisamente el lema de la campaña de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano que fue asesinado a tiros el día de ayer a la salida de un mitin político en Quito. Entre sus propuestas figuraba la de construir una cárcel de altísima seguridad para encerrar a los delincuentes más peligrosos, militarizar los puertos para controlar el tráfico de drogas y la creación de una unidad antimafia que con el apoyo extranjero perseguiría a narcotraficantes, secuestradores y a todo tipo de estructura criminal. Pese a esta agenda tan dura, Villavicencio defendía en otras cuestiones postulados de centro izquierda. Era periodista de profesión y político por convicción, pero sus propuestas no calaban del todo en el electorado ecuatoriano. Estaba entre cuarto y quinto en los sondeos para las presidenciales del próximo 20 de agosto, lejos de la favorita Lucía González, la candidata del expresidente Rafael Correa. Fue justamente su oposición a Correa lo que lo convirtió en una figura reconocida en Ecuador. En una de sus investigaciones periodísticas destapó una trama de sobornos que puso contra las cuerdas a Rafael Correa y a altos funcionarios de su gobierno. Por ese caso, Correa recibió 8 años de cárcel en abril del año 2020, pero actualmente vive refugiado en Bélgica. En 2014, un tribunal condenó a Villavicencio a 18 meses de cárcel por injurias contra Correa tras una denuncia de supuestos delitos de lesa humanidad en una incursión militar en un hospital. El periodista no acató la orden de detención y se refugió en un pueblo indígena en la selva amazónica. En 2016, un juez pidió otra vez su encarcelamiento por usar correos electrónicos hackeados en una investigación de presunta corrupción en Ecopetrol. Villavicencio se refugió entonces en Lima hasta el año 2017, cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, le permitió volver al país. Fernando Villavicencio se consideraba de izquierda, tenía 59 años y nació en un pueblo rural del interior de Ecuador. Tenía 13 años solamente cuando su familia se mudó a Quito, donde trabajaba para pagar sus estudios. A los 17 años ya ejercía como locutor en una radio dedicada a la cultura latinoamericana y su debut en política fue en 1995 en el Movimiento Pachakutik, un partido de raíz indígena que hizo campaña por el reconocimiento de Ecuador como nación plurinacional. Villavicencio retomó su carrera política en el 2017, a su regreso de su exilio en Perú. En octubre de 2020 anunció su candidatura a la Asamblea Nacional y allí ganó. Integró así la unidad de fiscalización y presentó 24 informes que lo enfrentaron tanto con el gobierno como con sus pares en la Asamblea. Finalmente su voto fue clave para evitar la destitución parlamentaria de Guillermo Lasso, que terminó en mayo pasado con el llamado a elecciones presidenciales adelantadas. Villavicencio presentó entonces su candidatura, auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena. Estructuró su campaña alrededor de la lucha contra las mafias y contra el narcotráfico. Y hace pocos días el candidato dijo que había sido amenazado de muerte por uno de los capos del cartel de Sinaloa, al que llamó FIRA. Si quieren seguir conociendo los detalles de las noticias que marcan América Latina, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.